Con ustedes de nuevo el obispo Alejandro Guevara en este acostumbrado devocionario de oración de cada día. Hoy tenemos un tema especial que habíamos anunciado desde ayer. Bueno, no es un tema propiamente, es una actividad. Hoy vamos a tener un tiempo de intercesión y oración por nuestros hermanos que están necesitando nuestra ayuda y nuestra intercesión. Vamos a adentrarnos un poquito en eso. Saludo de nuevo a mis seguidores y amigos de la plataforma de TikTok y también a los miembros del grupo de oración que están conmigo en este momento en la videollamada a través de Meet y conectados con la red social de YouTube. Vamos a iniciar como siempre orando, pidiéndole a Dios perdón por nuestras faltas, por lo que hayamos podido haber hecho y no hicimos, y también por las cosas que hicimos y que no debimos haber hecho. Vamos a pedirle a Dios hoy que tome nuestra vida y digámosle: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no permitas que caigamos en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este tiempo de intercesión por nuestros hermanos que nos han llamado y que nos han solicitado oración, o que están en proceso de liberación con nosotros. Recuerden que en lo personal soy exorcista ya hace muchísimos años, y esa actividad es una de las que más tiempo toma en el desarrollo de mi ministerio. Así que hay muchísimos testimonios que habría que mencionar, pero no quiero enfatizar o hacer de esa área de la intercesión el discurso de hoy. Más bien vamos a orar, a hacer acciones de gracias, pero algunas personas que están en proceso de liberación también nos han pedido que les apoyemos en oración en estos procesos. Iniciamos entonces hoy con un tema, con un versículo, con una perícopa o una porción de la Sagrada Escritura tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 32 del libro del Éxodo, del versículo 9 al 14. Dice así: Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí, es un pueblo de dura cerviz. Ahora déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, tú que has sacado de la tierra de Egipto a este pueblo con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado de Egipto, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, de Abraham y de Isaac, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste:
Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer daño al pueblo que había dicho que iba a castigar o que iba a exterminar. Bueno, este pasaje está dado en un contexto de la historia de Israel muy concreto, muy específico. Y este contexto es nada más y nada menos que el evento, aquella ocasión en la que el pueblo de Israel estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, y entonces hicieron un alto en el monte Sinaí. Moisés sube al monte por 40 días y 40 noches a hablar con Dios, a recibir las tablas de la ley y a tener una experiencia de Dios, que luego le permitiría ser el profeta para esta nación y conducir este pueblo a la tierra que Dios prometió. Durante ese tiempo, entonces, el pueblo que venía de una experiencia de idolatría, todavía estas costumbres paganas estaban con ellos. Entonces ellos no sabían qué hacer ni qué pensar porque se estaba demorando Moisés. Moisés estaba allí con Dios, y mientras él estaba arriba, su pueblo abajo no podía acercarse a las laderas de la montaña porque Dios lo había prohibido. Ellos habían tenido una experiencia muy fuerte cuando vieron la presencia de Dios allí en la montaña, una nube humeante y la voz de trueno, la voz de la autoridad de Dios, y la tierra temblaba. Entonces ellos tuvieron bastante miedo y no podían acercarse a la montaña, así que después de esperar tanto dijeron, no, bueno, no, aquí no vamos a poder esperar mucho tiempo. Me imagino que la presión también era el agua y las condiciones propias de una vida en el desierto, así que ellos dijeron, Dios ya no está con nosotros, Moisés, quién sabe si va a regresar, necesitamos un Dios que nos guíe. Entonces decidieron presionar a Aarón, el hermano de Moisés, y este Aarón dijo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo? Reúnan todo el oro que puedan. Y todos los israelitas tomaron el oro que les habían regalado los egipcios, porque Dios les había prometido que Dios los iba a sacar de la tierra de Egipto y los iba a bendecir, iba a hacer que fueran muy bendecidos y compensados antes de salir de Egipto. Así que todos los egipcios tomaron de sus pertenencias artículos y joyas y cosas estas de oro y se las dieron a los israelitas que ya salían de Egipto. Así que la cantidad de oro y la riqueza y la compensación que ellos traían de Egipto era muy generosa, tan generosa que tomaron todo el oro que recogieron entre ellos y pudieron fundirlo y hacer un gran becerro de oro, un becerro de oro de cierto tamaño. O sea que la cantidad de oro que traían no era poquita, era millonaria. En valor de hoy eso debía ser, yo creo que no tiene valor, eso tendría un valor impresionante. Imagínese usted oro puro y un becerro de oro grande, una estatua, una imagen, una esfinge, digámoslo así. Bueno, una esfinge no, porque no era un rostro, pero sí un monumento bastante grande, como para que fuera el, el Dios de Israel. Así que ellos hicieron este becerro y empezaron a adorar. En el momento en que estaban adorando a este becerro de oro, Dios le dice a Moisés, este pueblo hizo algo que no conviene. Moisés entonces bajó de la montaña eh, con las tablas de la ley en la mano. Cuando vio que el pueblo estaba idolatrando, tal fue la ira y el descontento de Moisés que cogió las tablas de piedra y las quebró y reprendió duramente al pueblo. Todos los que se inclinaron ante ese becerro de oro fueron castigados con la muerte, ellos y sus familias, porque habían violado el pacto de Dios. Así que
Dios estaba bastante enojado y es allí cuando entonces encontramos este texto en el capítulo 32 de el libro del Éxodo. Este pasaje entonces nos enseña y nos habla sobre la gravedad del pecado, la justicia y la misericordia divina, esos tres aspectos. Lo grave del pecado y la justicia y la misericordia de Dios. El pecado, obviamente, en justicia merece la muerte. Irremediablemente el hombre que peca muere. La muerte como tal, la muerte física y la muerte espiritual fueron una consecuencia directa del pecado. Dios le dijo a Adán que vas a regresar a la tierra porque de allí fuiste tomado. Y hasta donde yo entiendo, una persona no se muere por estar aliviado. Una persona se muere por o un accidente fortuito o se muere porque ya tiene una enfermedad degenerativa que está terminando con su vida, está consumiendo su vida. Bueno, esa forma de terminar nuestra vida, esa posibilidad de partir de este mundo, es una consecuencia del pecado. Así que contrasta en este texto la misericordia de Dios, a pesar de que hay un juicio, a pesar de que hay una consecuencia por el pecado, también hay una esfera de la divinidad, una dimensión de la divinidad que se llama la misericordia. La misericordia es producto del amor, así que esa misericordia que expresa la bondad y el amor de Dios pueden transformar y pueden cambiar el destino de las cosas, el rumbo de las cosas. No podemos pensar que por la misericordia de Dios alguien va a ser eximido del dolor o que alguien vaya a ser eximido de morir. No, pero sí podemos decir que podemos extender el tiempo, que podemos mejorar las condiciones, que podemos hacerlo de una manera tranquila. O sea, me estoy refiriendo al hecho de partir de este mundo. Hay personas que parten de este mundo muy tranquilos, muy gozosos, con una sonrisa. A veces fallecen y queda una expresión muy bonita en su rostro, porque alcanzaron a despedirse en paz, porque tienen paz con Dios, porque bueno, ya están listos. Generalmente estas personas mueren sin dolor, sin tormentos. Ese tipo de misericordia, la quisiéramos todos. A veces la misericordia es pedirle más tiempo a Dios, una nueva oportunidad. Y también la justicia. En justicia, esta misericordia no va a cambiar la justicia. Lo justo es lo justo. La consecuencia ineludible del pecado es la muerte física y la misericordia de Dios en los casos de enfermedad puede extender un poco el tiempo, dar un tiempo más, conceder un poco más de tiempo. La Biblia nos habla de algunos ejemplos y de algunas acciones de Dios en este sentido. Bueno, ese poder transformador que ejerce la intercesión de un líder, ya vamos perfilando las condiciones del intercesor, ¿no? Generalmente el intercesor es un líder. El líder es el que mira más allá de lo que puede mirar quienes está liderando. El líder es el que tiene la iniciativa, tiene la visión más global, tiene, tiene la posibilidad de tener una cosmovisión amplia y concreta, que maneja con Dios, que discute con Dios para poder guiar, orar o interceder en la vida de las personas que aman. Así que cuando tú y yo decidimos orar por una persona que está enferma, esa acción de intercesión implica un liderazgo. Y ese liderazgo implica un compromiso. No es un acto de magia. Recuerden que Dios es un Dios personal.
Dios tiene con cada uno de nosotros una relación personal. Y aunque el pueblo por el cual intercedió Moisés era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo terco, llevado de su parecer, con un corazón todavía puesto en la idolatría y muchos otros defectos. El corazón de Moisés había sido tratado por Dios. Moisés había tenido una primera experiencia de encuentro con Dios, en la cual Dios le dice, vaya a Egipto, preséntese a mi pueblo, dígales que yo lo envío, y luego hable con el faraón para que deje salir a mi pueblo. Esa experiencia de una relación personal e íntima entre Moisés y Dios era fundamental o fue fundamental para este momento de intercesión. Ese pueblo que fue en principio el objetivo de este primer pacto que Dios hizo con Abraham, esa descendencia de Abraham que tanto se habló y que tanto y que jugó un papel tan fundamental en ese pacto primero de Dios con Abraham. Dios estaba tan enojado por su idolatría que estaba decidido a exterminar el pueblo. Y le dijo a Moisés, yo quiero acabar con este pueblo y quiero volver a cumplir mi pacto con Abraham a través de ti y de tu descendencia. ¿Cómo sería el enojo de Dios? Recordemos aquí que en Dios no hay tiempos. Pasaron muchos años después del pacto de Dios con Abraham. Pasaron muchísimos años hasta estos momentos en que el pueblo se revela, sus descendientes se revelan en el monte Sinaí. Y Dios no tiene problema con hacer a un lado ese tiempo previo y decir, vuelvo a empezar. Usted es un descendiente de Abraham, mi promesa y mi pacto con Abraham siguen firmes, solo que quiero volver a empezar con un linaje nuevo que nazca de usted, Moisés. Moisés entonces, como líder, adopta ese conocimiento de Dios que le, que le permite tener unos argumentos claros para hablar con Dios e interceder por su pueblo. Así que el intercesor, aparte de ser un líder, necesariamente debe ser una persona que tenga una experiencia de Dios, porque si no tiene una experiencia de Dios, no tiene argumentos. Esa idea pagana de pretender que yo voy a ir a una iglesia, a un sitio de adoración, allí hay dispuestas unas velitas, entonces yo pongo una ofrenda en una alcancía, prendo una vela y el santo o Dios me hace entonces a mí un milagro. Como si prenderle una vela a él le sumara o le restara en su naturaleza divina o le aumentara santidad o dignidad, yo no sé. Eso es brujería, eso es paganismo. Nuestra relación con Dios es una relación inteligente, de persona a persona, entre padre e hijo. Y cuando tú y yo queremos interceder por alguien, tenemos que hacer gala y apelar a nuestro conocimiento de Dios derivado de una relación con Dios. Nos estamos poniendo en la brecha por alguien, así como Moisés se puso en la brecha, es decir, en la mitad de la ira de Dios y su pueblo. Moisés se puso allí y le dio unos argumentos a Dios diciéndole, ¿cómo vas tú a destruir el pueblo que un día le prometiste a Abraham, tu siervo, que le ibas a dar? ¿Por qué razón los paganos? ¿Por qué razón las personas que no te conocen, como los mismos egipcios, van, van a pensar o deberían de pensar que tú no los sacaste para bien, sino que los sacaste para destruirlos? Van a dudar de tu amor.
Van a dudar del pacto que hiciste con Abraham. Van a comprender que los pactos contigo no son eternos. Y es el segundo aspecto que quiero tocar antes de entrar en el tema de la intercesión de fondo. El líder o el intercesor debe ser consciente que está hablando con un Dios eterno, con un Dios que no tiene principio y no tiene fin, con un Dios que no habita en el tiempo tuyo y mío de esta dimensión en la que vivimos. Dios habita en el cielo. Él es quien es, así se lo dijo a Moisés, y en él no hay tiempo. Así que no podemos nosotros exigir que Dios cumpla la demanda de nuestras oraciones en nuestro tiempo. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos conscientes que somos simplemente siervos suyos, que somos criaturas vulnerables y frágiles, que existimos en este momento, en este tiempo presente, por su voluntad y con su propósito. Pero cuando estamos apelando a la misericordia, al poder de Dios, y le estamos dando a Dios razones o le estamos hablando con argumentos, Dios tendrá toda la facultad para orar en su tiempo. Conozco mamás que han orado toda su vida o una gran parte de sus últimos años de vida por un hijo para que se convierta, porque erró el camino, porque está haciendo las cosas mal. La mamá muere y las personas alrededor dicen, murió con el dolor y no dejó nunca de orar por su hijo. Ahí se llevó eso a la tumba. Pues esa es la perspectiva humana. Pero resulta que después de la muerte de la mamá pasan 1, 2 años o a veces menos tiempo, qué sé yo, el tiempo de Dios. Y este hijo por quien tanto oró esta mamá se convierte y llega a tener un estándar, un nivel de vida espiritual muy alto, porque Dios escuchó las oraciones de su madre. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de poner las circunstancias de nuestros seres amados, de aquellas personas a quienes nosotros estamos liderando delante de Dios, de aquellas personas por quienes hemos decidido ponernos en la brecha, entre la mitad, perdón, en la mitad entre ellos y Dios. Este hijo de esta mamá que les estoy diciendo no conocía a Dios. No tenía la más mínima idea de quién era Dios ni por qué cambiar de vida. Él nunca pudo haber orado a Dios con un argumento. Sin embargo, su mamá sí lo pudo hacer por él. Y es allí donde se toca la misericordia divina. El perdón proviene de la misericordia. Y la misericordia de Dios se enmarca en su amor. Así que la primera clave cuando nosotros estamos intercediendo por alguien es primero entender nuestro papel de liderazgo. Segundo, tener argumentos producto de nuestra experiencia de Dios. Porque de lo contrario estaríamos haciendo lo que acabo de decirles. Irresponsablemente ir a un templo, a un sitio de adoración, poner una ofrenda o decirle al Señor caído de buga o qué sé yo, un santuario, en cada país hay santuarios así. Entonces yo voy a entrar caminando de rodillas, botando sangre ante una imagen, porque ahí no hay ningún Señor caído, eso es una imagen. Recordemos que Cristo Jesús resucitó, recibió un nivel de gloria y está sentado a la derecha del Padre y está vivo. Él no está ahí en una imagen que todavía está caído, dolorido, sangrando. Esa imagen absurda de un Dios derrotado no tiene por qué ser el centro de nuestra fe.
Y mucho menos tiene sentido que nosotros le digamos, yo voy a ir y voy a entrar también botando sangre de rodillas para que usted me haga un milagro. Eso es un Dios sádico, un Dios que se complace en el dolor, un Dios con un ego impresionante que obra milagros simplemente porque usted decide salir de Barranquilla, de venir de Venezuela, venir de no sé de dónde a este santuario, a entrar de rodillas solamente a tocarle los pies a una imagen. No tiene sentido. Eso es absurdo. Es importante que nosotros empecemos a ingerir comida más sólida, alimento espiritual más denso, que nos haga a nosotros tener un nivel de vida, un nivel de consagración superior, una conciencia de Dios diferente. Qué bueno que nosotros podamos entender que somos templo de la habitación del Espíritu Santo, que Dios habita en nuestro cuerpo, que nuestro corazón es el altar de Dios, que en nuestro corazón, Él que es el gran sumo y eterno sacerdote, ministra siempre nuestra vida desde el altar de mi corazón y lo hace con toda la autoridad que le fue dada sobre las potencias y potestades del cielo y del infierno. Él toma mi corazón y lo limpia. Él hace de mi corazón su lugar de habitación. Él establece propósitos en mi vida a través de sentimientos nobles que emanan de ese corazón. Y uno de esos sentimientos nobles es interceder por quien lo necesita. Cuando tú estás allí, cuando tú estás en ese lugar profético, cuando tú, igual que Moisés, puedes a partir de esto que estoy diciendo, tener una experiencia real de Dios en tu vida, entonces tú tienes delante de Dios toda la confianza para ponerte en la mitad, así como Cristo lo hizo cuando murió en la cruz, se puso en la mitad entre toda la humanidad y Dios. Y soy cristiano, y soy discípulo de Cristo, y fui adoptado como hijo de Dios por el ministerio de Cristo. Así que yo hago lo mismo que Cristo hizo, y me pongo en la mitad y le digo, Padre, aquí está la vida de Pedro, la vida de Juan, tiene cáncer. Sé que la paga del pecado es la muerte. Sé que los cuerpos se enferman y se deterioran por causa del pecado. Sé que es una consecuencia de esa herencia de pecado que toda la humanidad heredó, que toda la humanidad tiene. Pero en este caso específico, Dios, te pido por tu misericordia, por el amor que sientes y que una vez expresaste por él, por esa imagen de Pedro que un día, antes de ser llamado a la vida, estuvo en tu mente, estuvo en tu corazón. Ese propósito que tuviste cuando llamaste y permitiste que Pedro naciera, por esa realidad, apelo a tu misericordia, Señor. Y te pido que no hagas en vano, no permitas que sea en vano el sacrificio de Cristo, porque también por él derramó su sangre. Así que te pido, Señor, que le des un tiempo a Pedro, que le concedas un tiempo para redimir su vida, para compensar aquellas cosas malas que ha hecho, para pedir perdón, para ponerse en paz contigo, para que aprenda a amarte. Es muy duro, Señor, tener que despedirse de este mundo sin conocerte, con la incertidumbre de no saber a dónde vamos ni qué va a pasar, envueltos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra concupiscencia, en nuestro odio. No permitas que tu hijo pase por ese dolor, Señor, aquí estoy. Permíteme hacer un pacto contigo, porque Dios es un Dios de pactos.
Y es ahí cuando el intercesor asume la misma postura de Moisés. Le está dando a Dios unas razones claras, unos motivos claros que están de acuerdo con la naturaleza divina, que son parte del plan de Dios para la vida de Pedro o de la persona que usted elija o apadrine o adopte en oración. Pero, ¿quién está tu compromiso? Moisés no se limitó simplemente a decirle a Dios, perdona a este pueblo. No, él le dijo, perdona a este pueblo y yo voy a liderar este pueblo. Yo me voy a encargar de que estas tablas de la ley sean asimiladas por ellos. Yo me voy a encargar de que todos los días ellos tengan esta ley presente en sus vidas. ¿Cómo vas a exterminar un pueblo que todavía no te conoce? Porque apenas llevo la ley en mis manos. No conocen tu carácter, no han tenido la oportunidad de honrarte, de alabarte de acuerdo a tu naturaleza santa. Tienen una idea de ti como tuvieran una idea de cualquier ídolo de Egipto. Por favor, oh Dios, no hagas eso. Y Dios escuchó el compromiso, aceptó el compromiso de Moisés de guiar el pueblo a la tierra prometida. Ese compromiso de enseñarle al pueblo a conocer a Dios a través de su ley, de sus mandatos, de establecer en el corazón del pueblo la ley moral, el carácter moral de Dios. Una tarea que no iba a ser sencilla, que no iba a ser fácil, pero una tarea que solamente es posible llevarla a cabo por amor. Y aquí tengo una pregunta para ti, que estás pidiendo oración por tu mamá, que estás pidiendo oración por tu hermano, por, no sé, alguien. ¿Hasta dónde hay un compromiso de amor en tu corazón cuando le estás diciendo a Dios que los ame? O simplemente dices, voy a enviarle un WhatsApp al obispo Alejandro para que ore por mi hermanito que se llama fulano de tal y tiene esto. Y ya hasta ahí llegó mi papel. Una fe vacía, como decíamos ayer, una fe que en el momento presente confiesa, sí, yo sé que Dios lo puede curar. Ahí estamos en las manos de Dios. No, yo sé que Diosito no nos va a dejar avergonzados. Frases de cajón que no son producto de una experiencia de vida con tu Dios, que no son producto de un nivel de conciencia que le está diciendo a Dios con argumentos claros que tenga misericordia de esa persona. Dios no advierte en tus palabras su compromiso. Entonces mi pregunta es, ¿será que Dios va a escuchar eso? Dios es un Dios inteligente, Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de razones, Él es un Dios que nos invita a actuar juntos, hagámoslo juntos. A Él no le importa el tiempo. Para Dios es indiferente si tu hermano, tu mamá o tu sobrino muere hoy o muere dentro de 10 años. No. Lo importante para Dios es que el diseño divino, ese propósito divino que había en su corazón cuando llamó a esta persona a la vida, se cumpla. Y lo más grato para el corazón de Dios es comprender en tu oración que tú sabes, que tú tienes ese nivel de conciencia, que tú estás comprometido juntamente con Él para que este proyecto de vida se lleve a cabo, no solamente en esa persona, sino en ti. Que tú quieres colaborar, que tú quieres apersonarte de eso, que tú quieres comprometerte, donar tu vida como lo hizo Cristo. Cristo donó su vida en la cruz, tú vas a donar tu vida en oración y servicio, en compromiso. Esta es una calle de doble sentido. Tenemos que salir de esa concepción religiosa que nos hace concebir
una relación con Dios a nivel de fábulas. No, voy a ir a una misa carismática porque allá sí hay poder y unción del Espíritu Santo. O voy a ir a un culto porque llegó el evangelista fulano de tal y ese hombre sí tiene la unción de Dios. Y ese sí hace parar y con arrogancia allá en el púlpito le dice, levántate. Y él es el que se está llevando el honor y la gloria. Yo sí me pregunto, ¿quién los está levantando? Porque yo le digo una cosa, hermano, a las personas que Dios tocó en sanidad, las cambió espiritual y físicamente para siempre. Todo el que se encontró con Dios cambió para siempre. No es posible que tú y yo seamos tocados por Dios y sigamos siendo iguales. No es posible. Moisés un día escuchó la voz de Dios que lo llamó desde una zarza ardiendo y su vida cambió para siempre. Mírelo dónde va. Pablo un día iba en su caballo, se encontró con Dios y su vida cambió para siempre. Cada uno de los discípulos que acompañó a Jesús en su ministerio estaba ocupado en sus cosas y Jesús los llamó en un momento específico y sus vidas cambiaron para siempre. No conozco uno solo, excepto Judas, que no aceptó el llamado de Dios. Y aquí hay una pregunta muy seria. ¿Tú crees que tienes una relación con Dios? ¿Tú crees que has sido llamado por Dios? ¿Dónde está tu cambio? Si habrá coherencia, como le decíamos ayer, entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Es palpable eso? Es una vergüenza después de uno tener 12, 15 años, supuestamente de ser cristiano, de pertenecer a una iglesia, presentarse delante de Dios para tratar de tratarlo, o para tratar de tratarlo, no, para tratarlo como si fuera un ídolo. Tenga, le prendo una vela, le doy una ofrendita a esa alcancía y usted haga milagros, porque usted vive de eso. Dios mío, cuánta oscuridad en la iglesia. Pusimos la superstición y las prácticas paganas en vez de una relación directa con Dios. Pero desafortunadamente, la mayoría perteneció a una iglesia que no le interesaba tanto que las personas tuvieran una relación con Dios, sino una relación con la iglesia. De hecho, se referían a ellos y se refieren a ellos como los fieles de la iglesia, no los fieles a Dios, no los fieles a Jesucristo, no la comunidad de los santos, no, la comunidad de los santos es la que ellos fabrican y hacen cada vez que canonizan a alguien por sus esfuerzos personales y no por la gracia de Dios. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir habitando en esos rudimentos? Estamos tratando con vidas. Lo que se está jugando aquí, lo que está en tela de juicio es el bienestar de alguien a quien tú amas. Porque ese cáncer que tiene tu mamá le duele mucho, hasta el punto de hacerla gritar y tenerle que aplicar morfina. Tú eres insensible a eso. Tu fe todavía te puede decir que hay un Dios que lo puede sanar. Hay un Dios que que lo puede arreglar. ¿Cuál es tu fe y cuál es tu compromiso? No, que fue que una señora me dijo que había que darle tripas de gallinazo cocinadas, que porque el gallinazo come de todo y ahí tiene que estar el antídoto contra el cáncer, entonces vamos a darle eso. Y otro por allá dice, no, vamos a darle esta cosita. Y otro por allá dice, no, vamos a darle esto otro. Esto curó a tantas personas. Y creemos más fácil el testimonio de alguien que diga algo así, sin lógica, que el testimonio de Dios en nuestro corazón. Qué vergüenza, hermanos. Le creemos más a una bruja, a un hechicero.
Yo creo que nosotros en esta primera sesión de intercesión debemos tener muy claro que ser líderes implica tener un carácter de intercesores. ¿Cuál es nuestro compromiso en ese nivel de gracia que estamos pidiéndole a Dios? ¿Y cuáles son nuestros argumentos? Hoy quiero dejar este pensamiento en tu mente. Hoy quiero dejar esta pequeña reflexión en tu corazón. Y vamos a orar entonces de manera práctica por nuestros hermanos que nos han solicitado oración. Yo quiero que usted en este momento le permita a Dios mirar en su corazón y en su mente la condición de alguien que usted sepa que está enfermo. Y el primer compromiso que usted va a hacer es pedirle la gracia al Señor que le permita adoptar a este hermano su dolor y su condición como si fuera suyo en oración delante de él. Que cada día Dios le dé a usted argumentos para que usted pueda tocar la misericordia de Dios respecto a esa vida. Que cada día ese compromiso, esa calidad de tus argumentos sea tan convincente y tan real y tan de acuerdo con el plan de Dios, que tocas el corazón, la sensibilidad de Dios, lo mueves al amor, así como lo hizo Moisés. Acuérdate de tu siervo Abraham e Isaac, de estos tus siervos, con quienes hiciste este pacto. Acuérdate de su fidelidad, de su amor, de los días que pasaron contigo, de las experiencias que vivieron juntos. Acuérdate de tus promesas que son eternas, oh Dios, porque ha de morir este pueblo, siendo que es producto de la promesa, un pueblo que está en proceso de volver a ti, un pueblo que no tenía por qué conocerte, porque apenas llevo las tablas de la ley en mi mano, un pueblo que no sabe adorar sino ídolos. Comprendo que estás enojado. Comprendo que también pasaron muchos siglos donde esa transmisión oral de la fe de Abraham y de Isaac debió haber sido actualizada de generación en generación hasta hoy, de tal manera que este pueblo no haya hecho ni haya llegado a esa condición que llegó. También comprendo eso, pero somos humanos, te necesitamos. Sin ti no podemos. Orábamos como Moisés en un momento de su vida le decía a Dios en un devocional de estos días, le decía en un audio que yo compartí en TikTok, perdón, sí, en TikTok y en Facebook, y en un mensaje que envié a mis contactos de WhatsApp, les invitaba a orar como hizo Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. A menos que tú no vayas conmigo en el camino, yo no quiero ir. ¿Qué haré yo si no te escucho? ¿Qué haré yo si no te veo? ¿A quién acudiré? ¿Con quién hablaré? ¿Qué hará este pueblo, Señor, sin ti? ¿Qué haré yo sin este pueblo? Mi vida en tu presencia tiene sentido por ese pueblo. Y esa es una postura sacerdotal. Ese pueblo, como quiera que sea, es la razón de ser de mi ministerio, de mi relación contigo. Porque amo a ese pueblo. Estoy orando por ti. Estoy intercediendo delante de ti. Bueno, vamos a orar en esta mañana por la sanidad física de algunos hermanos nuestros. Por Evangelina Muñiz, está en Estados Unidos, es mexicana. Hace varios años oramos por ella, por su liberación. Está en un proceso. Hay condiciones
familiares, de tiempo, modo y lugar que no le permiten a ella adoptar algunas posturas, actitudes y satisfacer algunas cosas que es importante para su liberación, pero con todo allí está el amor de Dios con ella. Oramos por Efraín Martínez Gamarra, tiene un cáncer, ha superado varias cirugías muy invasivas, muy dolorosas. Llegó a perder 13 kilos. Ahora ha recuperado mucho su peso. Ahora tiene una actitud diferente, tiene ánimo, tiene esperanza, una mejor conciencia de Dios. Oramos por Efraín, que Dios le siga sanando. Sus últimos exámenes de laboratorio indican que algunos tumores han rebajado, otros ya no están creciendo. Y para hacer una enfermedad tan invasiva no hay metástasis. El dolor ha disminuido, ya puede tener una vida más tranquila y seguimos orando por nuestro hermano. Igual oramos por Dayana Milena Bernal. Dios sabe la necesidad de esta joven. Oramos por María Teresa Navarrete, sus migrañas, su salud, que a veces se afecta por ese trabajo tan duro que tiene nuestra hermana María Teresa allá en México. Oramos aquí en Colombia por el doctor Jaime Soto. Tiene una condición, siendo médico, una condición bastante compleja, preocupante y necesita tratamiento muy costoso. El sistema de salud en este país no es lo que fue hace algunos años. Así que dependemos de la misericordia de Dios, porque tratando de organizar algunas cosas en este sentido, ha llegado a límites de endeudamiento que ya no le permiten continuar haciéndolo. Oremos a Dios por esto. Oremos a Dios también por Alejandro Mercado. Oremos por Jessica y su tiroides. Y también oramos por Mirna Gómez. La vez pasada oramos por ella. Sufrió una operación de cerebro bastante delicada. Milagrosamente se está recuperando sin ninguna consecuencia neurológica. Es un milagro de vida, Mirna. Bendiciones para ella. Otras solicitudes de oración diferentes. Está nuestro hermano Roger Ramírez, ingeniero mexicano. Oramos por sus necesidades y también en acción de gracias. Y damos testimonio de su liberación, de cómo Dios ha actuado profundamente en su vida. Oramos por sus proyectos, por fortaleza espiritual, para que no pierda la perspectiva que Dios ha puesto últimamente en su vida. Oramos por nuestro hermano Miguel Arrieta. Siempre nos pide oración por sus necesidades familiares y físicas. Oramos por Lisette, aquí en Colombia, aunque reside en Estados Unidos. Ella también da gracias por su liberación y por la forma en que Dios ha traído consuelo a su corazón y se ha manifestado en su vida durante este proceso. Damos testimonio y acción de gracias por Carolina. Hace más de un año hice una publicación en Facebook donde Carolina me autorizó a tomar una fotografía suya en la unidad de cuidados intensivos allá en Boyacá. Carolina estuvo a punto de morir. Ya llegó al límite de ser no desahuciada, pero sí no animada por los médicos. Llegaron al punto de decirle a los familiares, vengan, visítenla, le damos visita abierta para que se despidan. En esos momentos críticos conocimos a Carolina y empezamos
un proceso de intercesión y oración y liberación. Pues Carolina, después de casi 8 meses de muy dura lucha y batalla, logramos que la EPS la remitiera acá a Medellín, a un hospital de primer nivel, perdón, de tercer, cuarto nivel, donde fue atendida adecuadamente, producto de nuestra intercesión, porque eso en el sistema de salud que tenemos es muy complicado que suceda. Con avión ambulancia, con médico a bordo, porque era su estado demasiado delicado. Generalmente estas entidades de salud no invierten más dinero en una persona tan desahuciada, y lo hicieron. Y no lo hicieron porque ellos querían, lo hicieron porque había un pueblo intercediendo por esta hermana. Porque tocamos el corazón de Dios. Hoy está ella felizmente con su esposo, su hijo, allá en su lugar de habitación donde siempre han vivido. Todos los días me saluda y la saludo y oramos en acción de gracias a Dios. Oye, un ingeniero mexicano, también acabamos de mencionarlo, quiere dar testimonio de su proceso de libertad. Oramos por Santos Aguilar y Lisset, su esposa. Ellos son mexicanos, viven en Estados Unidos. Ese sí es un testimonio de una liberación. No puedo, por respeto a la intimidad y a la privacidad de su esposa, dar muchos detalles, pero créanme que de los procesos de liberación que Dios me ha permitido interactuar con el Espíritu Santo, este es uno de los que más ha tocado mi corazón. Luisa Espitia nos pide oración y acción de gracias también por su proceso de liberación. Si usted, hermano o hermana que me está escuchando, cree que tiene afecciones espirituales que usted no comprende sobre su vida, que hay una experiencia de empobrecimiento continuo, permanente, o que ya llegó a extremos de pobreza, si usted cree que tiene una enfermedad crónica con la cual los médicos no han podido establecer un diagnóstico claro, si usted cree que necesita ser libre del odio, del resentimiento, si necesita que su hogar sea restaurado, si usted necesita ser libre de alguna forma en algún área de su vida, no dude en llamarme. Más 57 315 040 0589. Muchas personas en más de 30 años podrían estar dando en este momento testimonio. Yo creo que podríamos escribir libros acerca de estas experiencias. Bueno, vamos a terminar en una oración a Dios por estas intenciones, por nuestros hermanos y sobre todo para que nos dé a nosotros un carácter de intercesores, ese nivel de liderazgo y de conocimiento que necesita Dios advertir en nosotros para que nosotros podamos ser instrumentos efectivos en sus manos. Digámosle, Señor, hoy te presentamos en oración a estos hermanos nuestros y a todos los que están mirando este video o lo van a futuro y tienen necesidades y dificultades específicas, enfermedades, momentos de incertidumbre o quizás su vida está amenazada por una enfermedad terminal o por la maldad de los hombres. Te pedimos, oh Dios, que tu mano poderosa les sostenga, que no declinen en su fe, que sientan, Señor, el amor, la solidaridad y el respaldo de tu iglesia que nosotros personificamos, que no se sientan solos. Padre, que reciban tu paz,
no solamente con nuestra compañía, sino con nuestras palabras y testimonio, cuando les hablemos de tu amor. Padre, te pedimos que ellos puedan experimentar la gracia de tu perdón, la gracia de tu bondad. Te pedimos que ellos puedan comprender que fueron llamados con un propósito y que necesitan un tiempo adicional para poder cumplir ese propósito. No les permitas morir, oh Dios, en la ceguera que el pecado siempre puso sobre sus ojos. En ti no hay tiempo, Señor. En cualquier momento es factible que tu misericordia y tu gracia se derramen sobre la vida de nuestros hermanos. Concédenos, oh Dios, con humildad te pedimos que podamos ver tu gloria reflejada en ellos. Concédenos, Señor, a nosotros la gracia de ver tu perdón en acción en la vida de estos hermanos. Padre, toma nuestra vida, enséñanos de tu liderazgo. Plasma, por favor, la naturaleza de Cristo en nuestro corazón, para que siempre busquemos tu dirección, para que siempre toquemos tu corazón antes de tocar el corazón de nuestros hermanos que sufren. Sabemos que tú lo puedes hacer, oh Dios. Sabemos que tú respondes nuestras súplicas. Sabemos que no nos vas a dejar avergonzados. Padre, sabemos que lo estamos declarando al universo entero a través de estas redes sociales. Solamente tú sabes, oh Dios, la intención de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu amor, por tu vida. Gracias, Señor, porque derramas tu poder sin ningún límite, oh Dios, con la inmensidad de tu amor y de tu misericordia sobre tu pueblo que sufre. Enséñanos, oh Dios, a traer luz sobre una iglesia que vive en oscurantismo, que viven ciegos, tratando de relacionarse contigo de una manera errada y equivocada. Padre, por el amor de tu nombre, por el amor de tu iglesia, por el sacrificio de Cristo, te pedimos, oh Dios, que escuches esta oración de intercesión, que tengas en cuenta nuestras palabras. Trae tu revelación a nosotros para orar como conviene. Y gracias porque cada día nos enseñas y nos capacitas en esta experiencia de amor con nuestros hermanos y contigo. Amén. Pueden escribirnos sus solicitudes de oración todos los días a través de los mensajes en las diferentes redes sociales. Si alguien necesita una cita conmigo, por favor, escríbame para poderla agendar. Repito, más 57, que es el prefijo de Colombia, 315-040-0589. Gracias a todos ustedes por este tiempo de oración e intercesión. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les espero mañana a las 7 de la mañana para una nueva reflexión, para que Dios escriba en nuestro corazón su propósito y su carácter. Amén. Feliz día y bendiciones.